Hola, vamos a comenzar con la segunda parte del capítulo 11. Título: compartan, denle like, activen la campanita, suscríbanse, etc. Título: Sherlock Holmes. Otra de las formas en las que he trabajado el holograma es a partir de series de televisión en donde el personaje principal busca resolver casos de asesinato, tal y como sucede en Sherlock Holmes. Cuando aparece el personaje asesinado, pauso el capítulo, pauso la imagen de la persona que falleció y busco el holograma. Al terminar el capítulo, reviso si el culpable coincide con el holograma que vi. Y si no, entender por qué. Algunos de los casos presentados en este tipo de series están basados en hechos reales, los cuales en su mayoría fueron resueltos en la realidad. En ocasiones, al final del capítulo, resulta que el culpable no siempre es quien vi en el holograma. Cuestión que me lleva a preguntarme si en realidad capturaron al verdadero asesino. Hace poco hice un trabajo con Donald Trump y salió una imagen muy parecida al asesino, pero más viejo, y muy probablemente podría ser su padre, como diciendo el chavo no tenía la culpa, o su tío o alguien de su familia. Entonces el holograma lo que muestra es quién es el verdadero culpable, y ahí es donde no siempre sale la respuesta exacta. Bien, en uno de los tantos capítulos con los que he trabajado había 3 posibles asesinos. Al ver el holograma salió la imagen de uno de ellos, el cual, al desenlace de la historia, resultó no ser el asesino. Este caso se me quedó grabado por mucho tiempo, ya que estaba basado en hechos reales, por lo que saber que posiblemente culparon a un inocente me preocupó bastante y me llevó a preguntarme qué tan certera es la información que dan los hologramas, o si en verdad se trató de un caso mal resuelto. Ese es el problema de ver el holograma que aparece sobre el rostro de la persona en las películas, que uno realmente no sabe quién es el culpable, si realmente lo que pasó, o sea, si agarraron al culpable o si era otro, etc. Si esto es así y se equivocan con el verdadero culpable, no me es posible saber si el holograma está en lo correcto, por lo que he dejado de trabajar con series de televisión, eso en esa época, pero ahorita lo sigo haciendo y trato de entender por qué sale otro holograma. Sin embargo, ya no veo las películas como una forma de entretenimiento, las veo con mis hologramas, con mis propios personajes, lo que me permite leer lo que me importa, así como lo son mis hijos, mi pareja, mi vecino, mi pareja real que ya falleció, mi vecino, mis pacientes, entre otros. Con esto, no afirmo que si en la película el personaje en el que vi el holograma de mi hijo muere, significa que mi hijo morirá literalmente. Lo que realmente significa es que mi hijo va a vivir un proceso fuerte de dolor, es decir, tendrá una muerte simbólica y posteriormente un renacimiento, por lo que me debo acercar. Es que las cosas no pasan por casualidad. Uno cuando ve algo y ve el holograma de alguien, uno se enfoca en eso. En los sueños ocurre lo mismo y de igual forma se debe de actuar. Si en un sueño leo a alguno de mis hijos, inmediatamente les platico lo que interpreté y les pregunto qué está pasando con ellos. Los sueños me permiten estar cerca y mis hijos lo saben. Y ahí no mienten porque está uno conectando con el alma. Una vez tuve una visión en la que apareció mi hijo menor muerto, hice un lazo con él. En ese momento mi hijo vivía con su papá, lo invité al cine para decirle que lo quiero mucho. Ese día me dijo que haría un viaje a Acapulco. Esa misma noche tuvieron una discusión muy fuerte con su padre, por lo que mi hijo subió a la terraza de la casa con la intención de aventarse. Yo creo que esto ya lo conté. Yo ya sabía lo que sucedería, pero cuando haces el lazo antes de que suceda, baja el riesgo de muerte.
Cuando la persona pasa al acto y, por ejemplo, se suicida es porque ha roto lazos importantes y está sumamente enojado. Cuando leí lo que pasaría, busqué a mi hijo y le hablé con el amor que solo una madre puede tener, lo que influyó para que se detuviera y no se lanzara de la terraza. El lunes de la siguiente semana le pregunté si me creía tonta. Él quería saber cómo me había enterado. Yo le pregunté si le había dicho a su terapeuta, me respondió que no. Así que le conté sobre la visión que tuve. Él se puso a llorar y yo también. Ser un psíquico bien dirigido, es decir, siempre hacia el amor, la verdad y la paz, y tener visiones bien dirigidas, ver hologramas, recordar los sueños y analizarlos, tener un sexto pilar que sostiene los otros 5 sentidos, es una gran capacidad que posee el ser humano, y agradezco a Dios por poseerla y tener la posibilidad de leerla. Después de haber hablado sobre lo que sucedió cuando acudí con mis pacientes al programa de televisión y de la forma en la que trabajo los hologramas con las series y las películas, puedo afirmar que todo esto me llevó a abandonar el sobreanhelo de ser aceptada a causa de poder leer el principio y el final de todas las personas. Este desinterés provocó que decidiera dejar de vivir en la Ciudad de México. Así que compré un terreno en Huixquilucan. En este lugar sembré distintos tipos de árboles, como lo son un ciruelo, un cerezo, un manzano y un perón. Ya han pasado 5 años y todos mis árboles están en flor. También comencé, ahorita ya pasaron 10 años. También comencé a vivir con mis animales que criaba, lo cual fue maravilloso. Esto me lleva a hacer una comparación, ya que por cada árbol pagué 30 pesos. Si en su caso hubiera decidido comprar pantaletas, hubiera gastado lo mismo. Pero en 5 años, en lugar de frutos, solo tendría un trapo inservible. Esto es lo que es el campo. Actualmente sembramos chilacayote, zanahoria, betabel, papas, ajos, de todo. Consumimos productos agrícolas. Ya no tengo el anhelo que en algún momento tenía por asistir a eventos. Solo tengo ganas de descansar, comer sano y vivir en paz. Los jueves, en esa época, iba a la Ciudad de México a dar terapia grupal, al igual que los sábados, mientras que los viernes me dedicaba a dar terapia individual. Al terminar el grupal sabatino, me regresaba a la granja con mis perros, gatos, gallinas, mis abejas, colibríes y mis hermosos pájaros. Aún no hemos recolectado miel. Sí, ya recolectamos miel, pero eso no es importante, ya que ellas, las abejas, ayudan en la floración de la granja. Quizá el próximo año lo hagamos. Ya lo hicimos, es muy rica, la miel es espectacular. Realmente no hay con qué pagar la emoción de vivir en una granja y no anhelar la vida urbana. Vivo muy tranquila, lo cual agradezco al holograma porque me dio la paz que hoy tengo. No niego que sigo siendo un desastre, pero tengo más paz. En algún momento, tal vez cuando mi edad sea avanzada, me gustaría vivir en Santo Tomás de los Plátanos, Tierra Caliente, pero lo veo poco probable, ya que construir es muy caro y posiblemente venda ese terreno. Como mencioné anteriormente, el terreno de Santo Tomás lo compré porque podíamos encontrar oro. No me preocupa tanto venderlo, ya que el holograma nos posibilitaría encontrar otro lugar en donde se puedan hallar tesoros. Tal vez el nuevo lugar esté cerca del mar, ya que en Huixquilucan hace mucho frío. Título: El secuestro. Estaba muy desilusionada a causa de que el avance de mi investigación era demasiado lento. Yo necesitaba encontrar técnicas certeras que me ayudaran, por un lado, a encontrar culpables, lo cual pertenece al apartado de retratos hablados, y por otro, a poder encontrar a las víctimas de secuestro o personas desaparecidas, tema que corresponde al capítulo de puntos psíquicos. Me vi en la necesidad de parar con la práctica de ver películas y series como
la de Sherlock Holmes, con la intención de desarrollar una técnica para encontrar culpables, ya que los resultados no siempre eran certeros. La parte de relatos hablados es muy compleja porque en México no suelen capturar a los culpables, los noticieros no siguen la secuencia de los casos y después los desaparecen. Además de que no es de mi interés entrar de una manera profunda en el tema, pues el narcotráfico, los secuestros y las desapariciones forzadas se encuentran en un lado muy oscuro del país. Puntos Psíquicos está detenido porque no puedo ir a campo, vivo muy ocupada y ya soy una mujer mayor que no puede escalar. En realidad comencé a encontrarme con muchos conflictos que me imposibilitaban avanzar en esas investigaciones, por lo que decidí dejar que el universo tomara la decisión por mí. Fue entonces cuando me contactó vía internet una persona que después de escuchar su caso, ve que para poder dedicarle el tiempo necesario y así comprender su horrible pesadilla, la desaparición de su padre. La persona salió de viaje, mi alumna. Al regresar a su casa, se encontró con que su padre, sus pertenencias y los automóviles simplemente habían desaparecido. Mi paciente no sabía si su padre había desaparecido o si alguien le había hecho algo. Ella anhelaba encontrarlo, estaba dispuesta a todo, por lo que me buscó a mí y a muchas personas más, incluida la policía. Hicimos retratos hablados, los cuales, por lo que me comentaba, que hablaba con la policía, sí coincidían con las personas que se llevaron a su padre. De esto no cuento con pruebas. El punto psíquico que encontramos a través de la imagen de su padre pertenecía a la ubicación de una casa. En una ocasión, mi paciente fue al lugar en compañía de la policía, pero no entraron, ya que para hacerlo se requiere de una orden, la cual es imposible justificar a través del resultado de un trabajo psíquico. Por otra parte, pensé en que si llegara a existir la posibilidad de que nos creyeran y lograran entrar a la casa, ¿qué pasaría si nos equivocamos? Tampoco era posible que mi paciente tocara a la puerta y le preguntara al que la atendiera si en esa casa estaba enterrado su padre. Es que todas esas cosas son complicadas. En realidad, el trabajo de los puntos psíquicos enfocado al secuestro resultó ser muy complejo, por lo que a pesar de que mi paciente quisiera encontrar a su padre, tuve que detenerlo. Independientemente de no haber logrado el cuerpo de su padre, un día me dijo que gracias a la terapia ya no era tan importante encontrarlo y que se daba cuenta que ella debía primero reencontrar su propio cuerpo. Eso me dio muchísimo gusto. Esto es muy importante porque desapareció el cuerpo del padre, pero también podría ser que hay un problema en esa familia del cuerpo, y ella lo que dijo, lo que reportó, es que ella sentía que no tenía conexión con su cuerpo, entonces que ya no estaba tan interesada en encontrar el cuerpo de su padre, porque necesitaba encontrar o reencontrar su propio cuerpo. Bien, título: cuadros. Después de detener la investigación de los puntos psíquicos, decidí enfocarme en trabajar los cuadros antiguos, ya que me resultan bastante atractivos. Los miraba como cuando era niña. Cuando lograba ver un holograma, buscaba la información sobre el autor y el holograma siempre coincidía con alguna persona cercana al que creó la obra. Tanto así que logré conocer a la esposa, a los hijos de los autores, lo cual pude comprobar al leer su biografía. Fue increíble, toda la información sobre el autor estaba plasmada en su obra. O sea, veía de pronto una imagen de una mujer y luego buscaba a la esposa y coincidían. Esta idea de observar cuadros surgió de un cuadro que perteneció a mi abuela, el cual posteriormente fue heredado a mi tía Gabriela, después a mi padre y finalmente a mí. El cuadro no está firmado,
lo que afecta el valor económico de la pieza. Así que me di a la tarea de buscar al autor, ya que era posible que la obra sí estuviera firmada, pero de una manera distinta, tal vez simbólica, con algún rasgo o algún elemento singular del autor incluido en la composición de la pintura. Aquí paso la obra, es como la Virgen del Carmen. Dos personas hicieron investigación y una dijo que podría ser un pintor ecuatoriano y otra podría ser un pintor europeo. Y cuando estaba yo viendo las imágenes, me quedaba viendo, vi muchos símbolos como ecuatorianos, entonces yo creo que va por el lado de un pintor ecuatoriano. Busqué obras de artistas reconocidos como Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Rembrandt, entre otros. Fue muy interesante estudiar sus vidas y ver fotografías de su familia y sus amores. Aprendí mucho de ellos y los disfruté. En los cuadros aparece la imagen de personas que pertenecen a la familia de los autores, al igual que personas que fueron importantes en sus vidas, al igual que como ocurre en los sueños y con los hologramas. En el trabajo con cuadros participaron varias personas del grupo psíquico, quienes pueden corroborar la veracidad de los resultados. El problema aquí es que lo realicé hace mucho tiempo, por lo que no tengo las imágenes que encontramos en los cuadros. Es una verdadera lástima no tener el respaldo de esa información. Aquí están las imágenes que salieron en el holograma del cuadro mío y las muestro acá, ¿no? La imagen se parece, las tres imágenes se parecen mucho. Yo siento que se parecen mucho. O sea que suena a que es la misma persona. Pero al buscar esa imagen en ese siglo, en Ecuador, no la encontré. Bien. Basada en esto decidí hacer el retrato hablado del pintor del cuadro que heredé. Salieron dos resultados, la imagen de un hombre joven y la de uno mayor. Tengo el autor, lo he buscado en internet, pero no lo he podido encontrar y no logro conectar quién es. Es un cuadro muy bonito a pesar de que falta su firma y anula, por lo tanto, su valor económico. Aún así fue un gran trabajo porque me llevó a revisar la obra titulada La Gioconda de Leonardo da Vinci, por lo que ahora conozco la historia de él y la de otros pintores famosos. Estoy convencida que la firma simbólica del autor se encuentra en sus pinturas, no solo por su forma como pinta, sino también porque aparecen sus seres más queridos en ella. Loco o no, sí lo creo. Bien, no importa. Lo vamos a dejar abierto para los que quieran investigar más. Título: robo de pinturas. Paralelo al trabajo de cuadros hubo un robo en el que se llevaron varias obras en España. En el grupo nos dimos a la tarea de buscar los hologramas de los ladrones. Hicimos un retrato hablado y dejamos pendientes para la siguiente semana los otros dos, eran 3. Debido a que se trataba de 3 personas distintas. Me gusta toda la parte de cuadros clásicos porque mi padre fue un gran admirador de ellos. A la semana siguiente quisimos retomar los retratos hablados de los 2 ladrones restantes. Las imágenes desaparecieron. Ya no nos era posible verlos. Como es mi costumbre, me enojé muchísimo y descalifiqué al holograma. Siempre lo hago. En un momento de lucidez se me ocurrió revisar las noticias vía internet para saber cómo iba el caso, por lo que me enteré de que las obras ya habían sido devueltas. O sea que desaparecieron porque regresaron los cuadros. Así que las imágenes u hologramas se esfumaron porque entregaron los cuadros, así de sencillo. En ocasiones, los hologramas no repiten
con la misma intensidad un evento porque hay cambios en el exterior, cuestión que definitivamente debe seguir siendo un punto de investigación. Si es que, o sea, de pronto está uno avanzando como en el tesoro de la cueva del manzano y va uno avanzando y de pronto, ¡pum!, desaparecieron. Nunca llegué. Es posible que sí hayan encontrado el tesoro y se lo hayan llevado, entonces ya no apareció. La cueva sí apareció, pero posiblemente sí se llevaron el tesoro. Entonces ya no llegamos vía psíquico a la cueva. Hola, corté este video y lo voy a volver a meter porque quedó mal la parte del manuscrito Voynich. Y lo interesante acá, o lo bueno, es que entiendan qué fue lo que hice. Bien, el manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, contenidos desconocidos porque no se entiende qué significa. Ahorita les mando, por ejemplo, una imagen donde están y no entiende uno, parece que se entendiera, pero a la mera hora no se entiende. Escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. El denominado Voynich, aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono 14, el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El nombre del manuscrito Voynich se debe al especialista lituano en libros antiguos Wilfrid Voynich, 1865-1930, quien lo adquirió en 1912. Está catalogado como libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014, ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. La sección biológica del texto contiene texto apretado e ilustraciones de mujeres bañándose desnudas. El texto, llamado Voyniches, fue claramente escrito de izquierda a derecha con un margen derecho desigual. Las secciones más largas se encuentran partidas en párrafos, a menudo con viñetas. En el margen izquierdo no hay evidencia de signos de puntuación. El texto es fluido, como si el escriba entendiera lo que estaba escribiendo mientras lo hacía. El manuscrito no da la impresión de que cada carácter haya tenido que ser calculado antes de ser escrito en la página. Les mando pues algunas imágenes. Y bueno, en 2019, ahora sí lo voy a explicar, voy a ser más corta. El doctor Cheshire revela que el manuscrito es un compendio de información sobre remedios herbales, baños terapéuticos y lecturas astrológicas sobre asuntos de la mente femenina, del cuerpo, de la reproducción, de la crianza y del corazón, de acuerdo con los católicos y romanos, creencias religiosas paganas de los europeos mediterráneos durante el periodo medieval tardío. Más específicamente, el manuscrito fue compilado por una monja dominicana como fuente de referencia para María de Castilla, reina de Aragón, quien resultó ser tía abuela de Catalina de Aragón. Bueno, el caso es que hay otros investigadores que dicen que cada año sale una interpretación, que el doctor Cheshire en 2019 puede ser, puede no ser. Entonces,
hay que pensarle así. El caso es que hicimos nosotros el retrato hablado de la imagen que sale. Es que también hay lugares, muestra cosas, tiene muchas cosas el manuscrito Voynich, pero nosotros hicimos una imagen del manuscrito, toqué el manuscrito y salió una imagen, aquí se las estoy mostrando, y se parece mucho a Juan II de Castilla, esposo de María de Aragón, reina de Castilla. Y lo que dice el doctor Cheshire es que es María de Castilla, reina de Aragón. Y yo digo que es María de Aragón, reina de Castilla, porque la imagen del hombre que sale en el retrato hablado, pues se parece más a Juan II de Castilla, que es el esposo de María de Aragón, reina de Castilla, y no de María de Castilla, reina de Aragón. Además, salieron imágenes de sacerdotes y salió la imagen de Cristóbal Colón. Y eso me pareció que tiene que conectar con viajes a América. Y muestran en Voynich hay zonas de lugares y todo esto. Entonces, todavía falta para saber si hay, o sea, vi el holograma de Juan II de Castilla, esposo de María de Aragón, reina de Castilla. Vimos sacerdotes y vimos que conecta con que lo hizo una monja para la esposa de, pues para María de Castilla, reina de Aragón, que no es la que yo estoy pensando, ¿correcto? O sea que la imagen de sacerdote sí conecta. Y además vimos a Cristóbal Colón y pensamos que de pronto conecta también con los viajes a América. Y esto fue antes, porque Juan II de Castilla vivió. Juan II de Castilla nació el 6 de marzo de 1405 y murió en 1454. El descubrimiento de América fue en 1400, el 12 de octubre de 1492, según yo. Lo cual debían estar hablando ya de los viajes a América antes o algo así, ¿me entienden? Bueno, eso ya es lo que leí. El caso es que así mejor se los conté porque es demasiado enredado. Bien, vamos con el ébola. Otro trabajo sumamente interesante fue sobre el ébola en el año 2016. Era una etapa en la que se disparó la enfermedad y había histeria colectiva de que llegara a México o a cualquier otro país. Así que en un trabajo grupal elegí a una persona para representar al ébola. Todos nos concentramos en ella y vimos cómo se le alargó la cara hasta que se formó la imagen de un mandril o un murciélago. Y pongo acá un mandril y el murciélago, y son muy parecidos. Entonces no supe si era el mandril o si era el murciélago. El caso es que investigando en la web encontré que el ébola proviene del chimpancé y otro brote, el peor, del murciélago de la fruta. El parecido entre el mandril y el murciélago de la fruta es muy alto. Para mí esto era nuevo, no lo sabía, pero fue increíble encontrarlo. Si por alguna razón lo sabía, pues estaba muy, pero muy en el inconsciente mío y en el de los demás también que lo vieron. Por lo que puedo aseverar que el holograma sabe más de nosotros de lo que creemos.
A la semana siguiente trabajamos en torno a la cura del ébola, lo cual resultó la imagen de un hombre afrodescendiente de nariz corta y ancha que aún hoy recuerdo porque se me quedó grabado. Se llama Jeans Jacques Muyembe. Aquí está mal la imagen en el libro. Este no es el Jean Jacques Muyembe, pero sí, ahorita sí se las voy a pasar en el audiolibro, porque sí lo recordaba y ahorita ya no lo recuerdo, pero en esa época sí lo recordaba y era esa imagen. Bien. Actualmente, en el año 2020 busqué información sobre el tema y me encontré con que el doctor Jeans Jacques Muyembe, segundo de la izquierda, ahorita no sé si es el segundo, es uno de los investigadores que descubrió el virus del ébola en 1976 y el que actualmente lidera la respuesta contra esta epidemia. Y es que esto lo recuerdo porque cada vez que decían en las noticias que los médicos encontraban la cura, eran blancos, y pensaba, no es el médico que estoy buscando. Bien. Título. Ya, hasta aquí. Suscríbanse a mi canal, compartan, etcétera, ¿no? Ya saben. Nos vemos en la tercera parte del capítulo 11.